Buenas noches, mi nombre es Margarita Muñoz Cardoso, estudiante de Administración en Salud Estudio en la UNAC, y el tema que les voy a exponer en este momento es el ciclo de las políticas públicas. En las políticas públicas tenemos la preparación de propuesta pública, está la fase preparatoria. En esta etapa se determinan las necesidades del por qué hacerla e implementarla en el territorio. Fase de la agenda. En esta se identifica el problema, pues el objetivo de la política pública es solucionar de forma permanente en el tiempo una situación que está afectando o excluyendo a la comunidad. Se identifican los actores que intervienen y el enfoque sobre el cómo se va a desarrollar, de modo que se identifique la afectación del problema en el entorno. También tenemos la formulación. Se direcciona en el tiempo o su duración, donde se establece el cómo lograrlo, qué herramientas necesitan, quiénes intervienen y el plan de acción, es decir, definir el paso a paso escalonado y consecutivo para articularla con el territorio. En el gobierno territorial y la comunidad. En esta se analizan las alternativas y se seleccionan las más viables y se optan por las más factibles acordes a la necesidad estimada, y se diseña la política. Tenemos la implementación. Es la fase donde una vez se acuerda la alternativa adecuada, se determinan los diferentes recursos que se necesitan, se unen los actores de los diferentes sectores y se da el inicio al desarrollo de la política. Está la evaluación. Las políticas deben ser medibles y cuantificadas para determinar que cumplan con el objetivo para lo que fue creada. Se analiza su diseño, el cómo se elaboró para comparar los resultados o evaluar los indicadores para ver si hay que realizar ajustes o modificación o si por el contrario es funcional. En los instrumentos de las políticas públicas tenemos que Campos 2019 divide los instrumentos en duros y blandos. Los primeros determinan el comportamiento, es decir, indican qué es bueno o malo, y los segundos pretenden solucionar problemas a partir del cambio estructural con talento humano, presupuesto y recursos. En los duros están los normativos. Los normativos son las expresiones jurisprudenciales que determinan el cómo comportarse, es decir, indican qué es bueno o malo. El administrativo crea dependencias para ayudar a mejorar los procesos de políticas, como un enlace de género municipal para una política pública de mujeres. Está el económico. En el económico crea mecanismos para captar recursos para financiar la política, como el caso de una muerte ante el maltrato animal, para una política de bienestar. Buenas noches, mi nombre es Margarita Muñoz Cardoso, soy estudiante de Administración en Salud Estudio en la UNAC. El tema que les voy a compartir en este momento es el ciclo de las políticas públicas. Tenemos la fase preparatoria. En esta etapa se determinan las necesidades del por qué hacerla e implementarla en el territorio. Está la fase de la agenda. En esta se identifica el problema, pues el objetivo de la política pública es solucionar de forma permanente en el tiempo una situación que está afectando o excluyendo a la comunidad. Se identifican los actores que intervienen y el enfoque sobre el cómo se va a desarrollar, de modo que se identifique la afectación del problema en el entorno. Tenemos la formulación. Se direcciona en el tiempo su duración, donde establece el cómo lograrlo, qué herramientas necesita, quiénes intervienen y el plan de acción, es decir, definir el paso a paso escalonado y consecutivo para articularla con el territorio, el gobierno territorial y la comunidad. En esta se analizan las alternativas y se seleccionan las más viables y se optan por las más factibles, acordes a la necesidad estimada, y se diseña la política. Tenemos también la implementación. En la implementación, esta es la fase donde una vez se acuerdan la alternativa adecuada,
Se determinan los diferentes recursos que se necesitan, se unen los actores de los diferentes sectores y se da inicio al desarrollo de la política. Tenemos la evaluación. Las políticas deben ser medibles y cuantificadas para determinar que cumplan con el objeto para lo que fue creada. Se analiza su diseño, el cómo se elaboró para comparar los resultados o evaluar los indicadores para ver si hay que realizar ajustes o modificación o si por el contrario es funcional. Tenemos los instrumentos de las políticas públicas. Campus 2019 divide los instrumentos en duros y blandos. Los primeros determinan el comportamiento, es decir, indican qué es bueno o malo, y los segundos pretenden solucionar problemas a partir del cambio estructural con talento humano, presupuesto y recursos. En los duros tenemos los normativos. Son las expresiones jurisprudenciales que determinan el cómo comportarse, es decir, indican qué es bueno o malo. Los administrativos crean dependencias, para ayudar a mejorar los procesos de las políticas como un enlace de género municipal para una política pública de mujeres. Tenemos los económicos. Crea mecanismos para cambiar recursos. Buenas noches, mi nombre es Margarita Muñoz Cardosa, soy estudiante de Administración en Salud, estudio en la UNAM. El tema que les voy a exponer a continuación es el ciclo de las políticas públicas. Preparación de propuesta política. Tenemos la fase preparatoria. En esta etapa se determina la necesidad del por qué hacerla e implementarla en el territorio. Tenemos la fase de agenda. En esta se identifica el problema, pues el objetivo de la política pública es solucionar de forma permanente en el tiempo una situación que está afectando o excluyendo a la comunidad. Se identifican los actores que intervienen y el enfoque sobre el cómo se va a desarrollar, de modo que se identifique la afectación del problema en el entorno. La formulación. Se direcciona en el tiempo o su duración, donde se establece el cómo lograrlo, qué herramientas necesita, quienes intervienen y el plan de acción, es decir, definir el paso a paso escalonado y consecutivo para articularla en el territorio, el gobierno territorial y la comunidad. En esta se analizan las alternativas y se seleccionan las más viables y se optan por las más factibles, acordadas a las necesidades estimadas, y se diseña la política. Implementación. En la implementación es la fase donde una vez se acuerda la alternativa adecuada, se determinan los diferentes recursos que se necesitan, se unen los actores de los diferentes sectores y se da inicio al desarrollo de la política. También tenemos la evaluación. Las políticas deben ser medidas y cuantificadas para determinar que cumplan con el objeto para lo que fue creada. Se analiza su diseño, el cómo se elaboró, para comparar los resultados o evaluar los indicadores para ver si hay que realizar ajustes o modificación o si por el contrario es funcional. Instrumentos de las políticas públicas. Campos 2019 divide los instrumentos en duros y blandos. Los primeros determinan el comportamiento, es decir, indican qué es bueno o malo, y los segundos pretenden solucionar problemas a partir del cambio estructural con talento humano y presupuesto y recursos. En los duros tenemos los normativos. Son las expresiones jurisprudenciales que determinan el cómo comportarse, es decir, indican qué es bueno o malo. Están los administrativos. Crean dependencias para ayudar a mejorar los procesos de las políticas como un enlace de género municipal para una política pública de mujeres. Los económicos. En los económicos crean mecanismos para captar recursos para financiar la política, como el caso de una multa ante el maltrato animal para una política de bienestar animal. Tenemos los técnicos. En los técnicos científicos se implementa el uso o desuso de tecnologías para el beneficio de la política. En los blandos tenemos los educacionales. Se basa en la aplicación de educación para fortalecer procesos. Por ejemplo, si una política de género se da asistencia para usar la ruta de violencia. Y están los comunicativos. Las políticas deben darse a conocer con todos sus componentes, ventajas y beneficios,
que se tienen para lograrlo, su aplicación efectiva. Muchísimas gracias.